Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos y todas las personas presentes. ¿Me pueden escuchar y me pueden ver bien? Por favor, de repente a través del chat o alguien si puede activar su micro también. ¿Ven y me escuchan todo bien? Sí, profesor. Sí, perfecto, Diana. Muchísimas gracias a todas las personas. Disculpen por estos minutitos que han tenido que ser necesarios para poder llevar a cabo este espacio. Me presento con ustedes para algunos que no me conocen de repente. Yo soy Julio Bizarreta, soy coordinador del área de capacitación y beneficios y el día de hoy estaré acompañándolos en este espacio que hemos preparado para ustedes. Antes de iniciar, vamos a dar algunas indicaciones. Así que voy a, aquí está, proyectar con todos ustedes. Recomendaciones, por favor. Número uno, que puedan mantener las cámaras encendidas. ¿Ok? Este es un espacio virtual. Intentemos acompañar de cierta forma a la ponente y acompañarnos entre todos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Activando nuestras cámaras. En segundo lugar, en cuanto a los micros, sí les pediría que por favor lo mantengan en silencio, que los mantengan apagados salvo que nuestra ponente solicite que lo activen para algún tipo de interacción. Como tercer punto es que puedan interactuar también con la ponente en aquellos espacios que ésta lo pueda solicitar a través de algunas preguntas de repente que se puedan hacer u otros. Cuarto punto, si tienen alguna consulta, pueden levantar la mano para quienes estén familiarizados con Zoom o de lo contrario también pueden dejar un pequeño comentario. Estas preguntas van a ser respondidas durante la presentación o al final, que se está destinando un espacio, como dice el punto número 5. Para finalizar este apartado, pero no siendo menos importante, es que puedan disfrutar con mucho respeto de este espacio que se ha preparado para ustedes. Así que ahora vamos a presentar a nuestra ponente el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar del tema, o nos va a hablar del tema, introductorio sobre RODBT. La ponente que nos acompaña el día de hoy es Sol de Yuli. Ella es licenciada en Psicología Clínica, es magíster en Trastornos de la Conducta Alimentaria, tiene una especialización en Terapia Dialéctica Conductual, o DBT, y sus protocolos específicos enfocados en TCA y adolescencia. Tiene una formación en terapia dialéctica conductual radicalmente abierta, que es de lo que nos va a hablar un poco el día de hoy, y es directora de Somos Mente y Cuerpo, un equipo especializado en TCA. Por último, Sol también es investigadora, es redactora y es formadora en DBT y RODBT en las instituciones más prestigiosas en toda Latinoamérica. Sin dilatar más el tiempo, te doy pase, Sol, para que puedas iniciar con esta presentación. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Gracias, Julio, ahí por la presentación. Bien, muy importante estos puntos que marcaste al principio. A mí me gusta que, bueno, que la ponencia sea interactiva, que mientras yo esté brindando el tema también puedan interrumpirme si es necesario, levantar la mano si algo no queda claro de lo que yo voy explicando. Y después vamos a destinar un espacio a preguntas para también ir solventándolas el finalizar la ponencia. ¿Sí? Bien. Ahí ya puedo compartir, ¿no? Sí, adelante, por favor. Perfecto. Bien, a ver, a ver. Quiero ver acá si se ve. Bien. Ahí se ve bien, ¿no? Ahora sí, perfecto. Excelente. Bien, vamos a comenzar. La terapia de RODBT es un tratamiento bastante extenso, así que voy a tratar de brindarles la información más importante también para que puedan conocer el modelo, saber de qué trata. Eh, Muchas veces cuando uno tiene determinados consultantes en sesión, nos empezamos a dar cuenta de que algunas estrategias, algunas intervenciones terminan no siendo muy efectivas o terminamos tal vez no sabiendo bien qué hacer. Y tiene que ver un poco con el perfil clínico. Entonces, la idea de esta ponencia es que ustedes puedan llevarse una parte más introductoria de lo que es RO y también que puedan entender cómo son estos consultantes, qué presentaciones clínicas aparecen, también de qué va a ser énfasis, ¿no? Esta terapia y por qué es tan importante aprender el modelo y para qué nos va a servir. Entonces, para comenzar, tenemos que saber que todas las personas, todos nosotros, a medida que vamos creciendo, a medida que nos vamos desarrollando, a medida que vamos exponiéndonos a determinadas situaciones de la vida, vamos afrontando estas situaciones de distinta manera.
¿sí? Cada persona según su historia de aprendizaje, según las habilidades que tenga, vamos afrontando el malestar, la ansiedad, la incertidumbre con diferentes conductas. Entonces, las personas, ¿sí? En general todos nosotros, tenemos, ¿no? Como estas estrategias de afrontamiento, pero estos consultantes se van a caracterizar porque intentan controlar demasiado no solo sus emociones, sino que se vuelven muy intolerantes al malestar, a la incomodidad, empiezan a ejecutar muchas conductas de evitación. Cuando hablamos de sobrecontrol, nos referimos a conductas de evitación activa, es decir, la persona va ejecutando determinadas conductas para no experimentar, ¿no? El malestar, alguna emoción, a veces algún pensamiento. Hace cosas, ejecuta conductas para no sentir, ¿sí? O tener el control, depende de la función. Pero el punto está en que va a tener muchas conductas, no es que va a evitarlas, no es que la persona, por ejemplo, yo siempre doy este ejemplo, la persona con sobrecontrol, por ejemplo, si tiene que ir a una fiesta, no es que no va a ir y no se va a exponer. Por lo general lo que va a hacer es, voy a ir, pero voy a estar simulando previo al evento qué me voy a poner, qué voy a decir, cómo voy a interactuar, voy a estar imaginando lo que los demás pueden llegar a pensar de mí. Entonces, tenemos que saber que estas conductas, este exceso de control y todas las conductas que van a ir ejecutando estos consultantes, de a poco muy de a poco, y a veces también tenemos que saber que son consultantes que por lo general no vienen a sesión, salvo que estén muy mal o que vengan obligados o que vengan con esto, con esta presentación clínica que te dicen, bueno, no puedo más con este malestar, si hago todo bien no entiendo por qué me siento tan mal. Lo que empieza a suceder es que las conductas de control dejan de funcionar y los consultantes empiezan a ver que este tipo de conductas empiezan a interferir con el funcionamiento saludable, empiezan a tener problemas y dificultades en todas las áreas de la vida. Ahora, ¿cuál es el problema acá? Que las conductas de sobrecontrol no solamente fueron reforzadas por el ambiente, es decir, de algún lado la persona aprende a ejecutar estas conductas, sino que fueron generalizadas en todas las áreas de su vida, especialmente en el área interpersonal. Y la persona empieza a tomar la evitación como un hábito, volviéndose cada vez más rígida, cada vez generando lo que etiquetamos como inflexibilidad psicológica. Sabemos que a más inflexibilidad psicológica presenta una persona, más problemas de salud mental tiene. Y eso hace que la persona no pueda adaptarse a los contextos cambiantes, que le cueste mucho adaptarse la, al día a día, a ciertas cuestiones que van surgiendo que no están dentro de su control o dentro de sus reglas. También tenemos que saber que, por lo general, las conductas de sobrecontrol también están muy como sobrevaloradas y muy reforzadas a nivel social. Muchas veces sucede que uno como terapeuta, si no conoce este modelo y no ve esto como un problema, de una persona que está trabajando 15 horas, una persona que está haciendo 3 especializaciones en paralelo, una persona que tiene toda su vida milimétricamente organizada, puede que no lo veamos como un problema, porque a veces eh, la disciplina en exceso o el control en exceso termina siendo reforzado. Ahora, vamos a ver también a lo largo de todo el tratamiento y vamos a psicoeducar mucho esto, porque a veces te dicen, bueno, pero es algo que a mí me lo felicitan y me lo refuerzan, es lo que aprendí, y bueno, y tan mal no me va. Ok, no es que esté mal, vamos a entrenar mucho la parte dialéctica, al igual que, bueno, los que estén formados en DBT, la dialéctica es muy similar, la manera de plantearla. ¿Qué es esto de, bueno, probablemente esto te sirva, pero es una conducta que está en aumento, es una conducta que si esto lo seguís haciendo a largo plazo, te va a dejar de ser efectivo y vamos a ir mostrándoles a los consultantes también cuáles son los problemas que esto le va generando. Por lo general, lo que empezamos a notar es que el exceso de control hace que la persona esté cada vez más cerrada a lo novedoso, que presente lo que se llama en RODBT poca apertura, falta de conexión emocional, dificultades en el área interpersonal, en el área social. También empiezan a presentar problemas en lo que es la señalización social, que eso también lo voy a ir desarrollando un poquito más adelante. Y eso hace que se encuentren solos. Solos me refiero a, porque a veces te dicen, no, pero yo no estoy solo, yo tengo un montón de amigos, tengo a mis familiares. Sí, pero la soledad emocional no va solamente de con cuántas personas te rodeas, sino
con quién llegás a tener una conexión real, a quién le pedís ayuda, a quién le contás, por ejemplo, tus sentimientos más íntimos, con quién te podés mostrar vulnerable. Entonces empezamos a notar que esto no está bien. Entonces, ¿a qué vamos a etiquetar nosotros como salud psicológica? Porque mucho hablamos de salud. Esperen acá, no sé si está. Me saltó un cartelito. Ahí va. Mucho hablamos de salud mental, de salud psicológica, pero no sabemos muy bien a qué nos referimos. Y tiene que ver con esto que les decía, de que podamos ir ayudando al consultante a que pueda ser un poco más abierto, que pueda exponerse a nuevas experiencias, también que pueda exponerse a comentarios desaprobatorios o también llamados en el RODBT feedback negativos. Son consultantes que presentan una intolerancia al rechazo, a que, por ejemplo, le marquen un error, a que le digan lo que tienen que hacer. Esto hace que empiecen a evitar cada vez más la incertidumbre, que eviten riesgos que no están planificados. También que les cueste mucho expresar emociones según el contexto. Esto que yo les mencionaba al principio, esto de, bueno, voy a una fiesta, pero trato de tener todo bajo control. Y eso empieza de a poquito a generar lo que en RodeBT se llama el enmascaramiento, es decir, muestro algo al exterior, pero en realidad no me siento así. Entonces todos me ven como competente, todos me ven como el más alegre, como el alma de la fiesta, o me ven de esta manera, o me ven siempre bien, pero en realidad yo no me siento así. También parte de la salud psicológica tiene que ver con el control flexible, es decir, una persona que presenta salud psicológica es una persona que puede de a poco adaptarse a las condiciones cambiantes del día a día. Si esto no está, justamente la persona empieza a tener cada vez esta necesidad de planificar, tener todo ordenado, empiezan a aparecer las conductas de perfeccionismo, el ensayar demasiado antes de una interacción. Todo esto lo tenemos que tener presente porque lo tenemos que evaluar y nos va a permitir también ir viendo cuáles son las conductas que vamos a tener que empezar a modificar en el tratamiento. No lo den por hecho, tienen que indagar, indagar, indagar y también dentro del tratamiento hacer muchos experimentos conductuales, porque la persona a veces, por este punto que yo mencioné anteriormente, cuando está tan generalizado y toma la evitación como un hábito, cuando nosotros tenemos una conducta en nuestro repertorio, que ya es un hábito, es decir, es algo que ni siquiera lo cuestionamos hasta que termina siendo un problema, tampoco lo discriminamos. Entonces, esto vamos a tener que evaluarlo mucho nosotros como clínicos, porque a veces la persona ni siquiera se da cuenta que hace esto. Esto pasa mucho, por ejemplo, en consultantes que se pueden a rumiar, que a veces no discriminan cuánto tiempo pasan pensando o cuánto tiempo pasan preocupados. Y esto también lo vamos a tener que ir trabajando a lo largo de todo el tratamiento. También dentro de lo que es la salud psicológica vamos a estar enseñándoles con habilidades y con mucha exposición esto de la intimidad y la conexión. Acá no le vamos a decir al consultante, tenés que tener 1 millón de amigos, porque no ese es el punto, como le dije hace un ratito, no pasa por una cuestión de cantidad, sino de calidad. Y tenemos que enseñarles que la supervivencia de las especies a lo largo de todo el tiempo hizo que nosotros estemos acá justamente por la capacidad que nosotros como seres humanos tenemos para formar vínculos duraderos, para trabajar en equipo, para trabajar en tribu. Si una persona empieza a presentar cada vez más conductas de control, menos apertura, menos expone lo novedoso, todo tiene que ser planificado, todo tiene que ser reglado, no me muestro vulnerable, muestro y aparento que todo está bien, eso va a hacer que a largo plazo yo empiece a desconectarme de los demás, que empiece a experimentar soledad, que empiece a tener dificultades en las interacciones, relaciones cada vez más distantes, a veces este miedo a confiar o miedo a que el otro, si yo, por ejemplo, me abro, tal vez usa esto en mi contra, mucha desconfianza. También empiezan a aparecer las comparaciones. Esto está muy ligado al perfeccionismo. Empiezo a, por ejemplo, monitorear la conducta del otro y a ver el desempeño del otro eh, comparándome. Eso hace que también aparezca la emoción de envidia. La envidia hace que también la persona de a poco se vuelva cada vez más amargada, con más resentimiento. Lo que empieza a suceder acá es justamente esto que yo les decía. Empieza a aparecer este sentimiento de me siento diferente a los demás, siento que no encajo, siento que ven una imagen de mí, pero yo no soy así, que tiene que ver con el enmascaramiento y sobrecontrolar
todas las áreas de la vida. También en algunos consultantes, en algunos perfiles clínicos, encontramos lo que se llama empatía patológica. Es decir, son consultantes que por lo general, al margen del sobrecontrol, dentro de la conducta de sobrecontrol, que en realidad, como les decía, es una conducta de evitación activa dentro de la ansiedad social, eh, empiezan a presentar esta empatía patológica. Es, me pongo demasiado en el lugar del otro y experimento lo que el otro estaría experimentando y eso hace que también empiecen los problemas interpersonales, porque terminan sobreofertando, por ejemplo, pedidos de ayuda, o terminan haciendo más que lo que el otro le está tal vez pidiendo, o ni siquiera se lo están pidiendo, o terminan, por ejemplo, cediendo y aceptando relaciones donde están siendo vulnerados. ¿Sí? Por ejemplo, esto de me pongo tanto en el lugar del otro que, bueno, aunque me maltrate, bueno, como se puso mal, pobre que se puso mal y lo voy a perdonar. ¿Sí? Esto aparece mucho también. Entonces, RODBT es un tratamiento transdiagnóstico. La idea de acá no es solamente enfocarnos en el tipo de perfil, sino en cuáles van a ser las variables transdiagnósticas dentro del consultante que tengamos y también dentro del perfil clínico que evaluemos en sesión. Y el punto va a estar en poder enseñarles, como les decía, con habilidades, con ejercicios de exposición, a que puedan aprender de una manera más flexible, que traten de ir dejando las respuestas rígidas que están acostumbrados, que son estas respuestas rígidas que ya las toman como un hábito. Este punto no es que solamente nosotros lo vamos a hablar de manera oral, de bueno, deja tus respuestas rígidas. No, acá tenemos que, como les decía, ser muy, muy, muy precisos al momento de diseñar el caso, de hacer la evaluación funcional, de ver cuáles son este tipo de respuestas, cuáles son este tipo de conductas, a qué vamos a exponer. Aquí vamos también a ir tratando de hacer, ¿no?, lo que se llama la prevención de respuesta, experimentos conductuales. Por eso este va a ser un tratamiento que es transdiagnóstico, que nos va a servir, pero nosotros también tenemos que tener una base en lo que es terapia de conducta, porque si no a veces el tratamiento de RO, como pasa con DBT estándar, termina quedando un poco corto y no sabemos muy bien cómo avanzar con el tratamiento. RODBT, dentro del tratamiento de RODBT, postula de que que la soledad emocional que presentan estos consultantes provienen no solamente de la falta de apertura que presentan y los miedos sociales que suelen presentar, que esto lo voy a desarrollar más adelante, sino que tiene que ver con problemas en la señalización social. Recuerden esto, más adelante yo lo voy a ir desarrollando. Las dificultades en la señalización social hacen que justamente esto interfiera o bloquee las conexiones con los demás. Recuerden esto, más adelante yo lo voy a ir desarrollando. Por ende, el objetivo del tratamiento va a ser, bueno, justamente tratar de disminuir estas conductas de sobrecontrol. Lo que vamos a mostrar al consultante, porque a veces, imagínense, una persona perfeccionista, estructurada, que uno como terapeuta le diga lo que estás haciendo te está llevando a que te deprimas, te está llevando a que muchas veces tengas ganas de quitarte la vida, a que no tengas conexiones con los demás y que estés aislado de los demás. Tenemos que enseñarles dentro de lo que es la dialéctica que van a haber algunas conductas de sobrecontrol que van a ser útiles. Y acá no es que vamos a intentar cambiarlo por completo, sino que tenemos que ver qué conductas están en déficit, qué conductas están en aumento y tratar de justamente ir de a poquito viendo qué conductas les van a servir y qué conductas tenemos que empezar a modificar. También vamos a enseñarles que parte de construir una vida valiosa, o como dice Marsha Linehan, una vida que valga la pena ser vivida, que acá le damos una vuelta en RODBT, que es, bueno, una vida valiosa y una vida que valga la pena ser vivida, perdón, como dice Marsha, es una vida que valga la pena ser compartida. Entonces, vamos a mostrarle cuál es el énfasis de empezar a tener conexiones con los demás. También vamos a ir de a poco dentro del tratamiento, enseñándoles a que aprendan a descansar. Son consultantes que ven el ocio o el descanso como algo que no se merecen. O bueno, voy a descansar cuando termine mi checklist eterna de 10.000 pendientes y nunca terminan esa lista, entonces nunca descansan. También por algunas cuestiones que también voy a ir desarrollando en base al biotemperamento, tienen como una buena capacidad de autoexigencia. El tema es que no miden hasta dónde, les cuesta renunciar al control, también les cuesta exponerse a situaciones novedosas, le tienen terror a cometer errores,
error, no toleran el error, no toleran un feedback negativo, un feedback correctivo. Tienen mucho miedo al juicio negativo y juicio positivo de los demás. Y esto de, y si el otro piensa mal de mí, y si el otro me hace una crítica, y si, por ejemplo, me hacen un cumplido y me dicen algo súper agradable, eso quiere decir que tengo que seguir esforzándome porque ya pusieron la vara muy alta. Todo esto lo van a encontrar. Si lo indagan bien, lo van a encontrar. Bien, y también les cuesta, como dije hace un ratito, el revelar la vulnerabilidad. Obviamente según el contexto, acá no es que le vamos a decir al consultante, bueno, vos abrite y habla de vos todo el tiempo y exponete a cualquier interacción. No, la idea es que puedan empezar a mostrar vulnerabilidad, que aprendan a poner límites, que aprendan también a muchas veces a tolerar esa incomodidad de decir que no, o decir que no pueden o que no quieren, y también a hablar de sus emociones, a hablar de lo que piensan, a hablar de lo que necesitan, siempre y cuando depende del contexto, depende con quién. ¿Cuáles van a ser los cuatro déficits centrales dentro de lo que es el sobrecontrol? Es un poco lo que les decía recién, ¿no? La falta de receptividad de apertura, el evitar la retroalimentación en situaciones novedosas. Son consultantes que no les podés cambiar los planes, ¿sí? Porque por lo general, esto de evitar, evitar las situaciones novedosas tiene que ver con una conducta gobernada por reglas. Si yo me planifique el día que tiene que ser así y sigo la regla de los días tienen que ser de esta manera, o por ejemplo, bueno, yo que trabajo con consultantes con TCA, esto de, no, si yo no como a las 12 del mediodía, el día está arruinado. O sea, fíjense que hay muchas reglas que también ustedes tienen que indagarlas y rastrearlas para poder exponerlos y poder romper esas reglas. Y esto tiene que ver con tolerar la incertidumbre, el poder exponerse a situaciones novedosas y ver que no hay ningún problema con eso, que imaginan la catástrofe y hay situaciones que no son catastróficas. Bien, esto es un poquito lo mismo. Sí, lo que me interesa acá de este punto, que es el punto 3 que está ligado a la señalización social, que tiene que ver con que a veces las personas con sobrecontrol presentan expresiones inhibidas o falsas. ¿A qué me refiero con esto? Son consultantes que te dicen, por ejemplo, sí, sí, está todo bien. Y te ponen esta cara así. Está perfecto, sí. Y por dentro no está todo perfecto. O por ejemplo, en sesión, cuando uno plantea un ejercicio, sí, 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 dale, sí, sí, tenés razón en todo. Y en realidad no experimentan eso. Son déficit en la señalización social. Lo que muestran no coincide con lo que experimentan realmente. Por eso también hay ciertas expresiones que terminan siendo falsas. Por ejemplo, a veces son consultantes que los suelen etiquetar de manera errónea con lo que uno conoce como el histrionismo, ¿sí? Esto de me muestro y en realidad es algo fingido, falso, simulado, y no se sienten así realmente, sino que es una conducta de evitación activa para evitar el juicio, la crítica, que piensen mal de mí, que hablen mal de mí, que piensen de que soy, no sé, aburrido, y que por eso me dejan solo y no me quieran. Ahora, ¿cuál es el error más frecuente? Esto, bueno, error frecuente yo lo menciono así como muy a grandes rasgos, que lo vemos en todos lados, esto de la comorbilidad, ¿sí? A ver, acá no nos vamos a basar tanto en la etiqueta diagnóstica, por lo general a veces vienen con algunas etiquetas diagnósticas, yo no estoy a favor de las etiquetas diagnósticas, para lo único que nos sirve el DSM es para ordenarnos y tener un criterio de lo que estamos hablando, ¿sí? No es lo mismo hablar de un TCA que hablar de una esquizofrenia, no es lo mismo hablar de ciertos perfiles del TOC a estar hablando, por ejemplo, de trauma, ¿sí? Nos puede llegar a servir para ordenarnos, pero el DSM nos da solamente información descriptiva, no nos da información funcional. Eso nosotros lo vamos a ir viendo justamente con la evaluación funcional de las conductas, porque a veces son consultantes, que de hecho también, bueno, en lo que es la teoría de RO, habla esto de la depresión resistente, la anorexia resistente, como si fuese algo que no se puede cambiar, y le ponen una etiqueta, en realidad ahí hay un mal manejo de lo que es la evaluación funcional. Siempre ustedes tienen que evaluar muy bien, darle importancia a la relación funcional y ver también
esta relación funcional entre los problemas psicológicos, no pararnos tanto en categorías diagnósticas, ni en esto de las comorbilidades, ni también en que a veces, bueno, esto yo lo menciono mucho en mis clases de trastornos alimentarios, esto de que los TCA mutan como si de uno como pasó de una cosa a la otra. En realidad no. Nosotros tenemos que hacer énfasis en cómo funciona el aprendizaje. Y si esto nosotros no lo sabemos, vamos a poner a la persona 500 etiquetas, cuando en realidad nosotros tenemos que evaluar, por ejemplo, cuáles son las conductas de evitación, activas y pasivas, si la persona se está preocupando, cuál es la relación de la persona con con la incertidumbre, el grado de fusión cognitiva, cuáles son las emociones que evita, también qué tanto etiqueta como catastróficos los eventos, cuáles son los intentos de control, ¿sí? También cómo relaciona eventos, si hay rumia, ¿sí? Tenemos que saber que dentro de lo que son los problemas psicológicos, a veces un problema psicológico termina generando otro. Entonces no es que la persona tiene uno y otro, sino que tenemos que ir viendo también cómo a veces las conductas van adquiriendo distintas funciones y van cambiando de forma, ¿sí? La morfología de la conducta. Por eso, si esto ustedes no lo tienen presente y no tienen en cuenta cuál es la relación entre la conducta y la función, va a ser muy difícil que ustedes puedan trabajar y que por ende puedan diseñar bien el tratamiento. Parece algo tal vez, no sé, para algunos nuevos, para algunos obvio, pero por lo general a veces los modelos contextuales no hacen mucho énfasis en esto. Por eso acá tenemos que tener presente que es un abordaje tras diagnóstico, pero que tenemos que tener una base. Bien. También tenemos que saber como clínicos que los consultantes que presentan sobrecontrol, tenemos dos perfiles, por lo general. Hay un perfil que es más sobreagradable, ¿sí? Estos consultantes que a veces, dentro de las conductas también de sobrecontrol y de evitación activa, son estos consultantes que vienen a terapia y no pueden parar de reírse, como que tienen la sonrisa todo el tiempo y se ríen por todo y como que cuentan cosas serias que no son para reírse, o que intentan caer demasiado bien, que son estos consultantes que intentan complacernos, que nos dicen todo que sí, que vienen y nos dan, no sé, los registros al detalle, y nos mandan corazones, y bueno, y sí, te pago todas las sesiones antes de verte. El exceso de sobreagrado. Ustedes eso no lo tienen que dejar pasar, porque es una conducta que también termina siendo problemática. Ese es un perfil, y después tenemos otro perfil, que es el perfil más cara plana. Es un perfil más serio, que nos hablan todo así. Y te cuentan algo feliz, algo triste, algo traumático, con esta cara así seria. Entonces, tenemos que ver y tenemos que saber también que la gran mayoría de los consultantes, debido a las reglas rígidas que tienen, a veces por el miedo que tienen de si el psicólogo me evalúa mal y si hay información que yo no le pasé y me hace un mal diagnóstico y por ende me arruina el tratamiento y me arruina mi salud mental, lo que suelen presentar es este sentido de obligación moral, le tengo que informar todo, le tengo que decir todo a mi psicólogo. Es como, no funciona así. No, son esos consultantes que traen el registro y te ponen hasta, no sé, el aire que respiraron en el registro. Ojo con eso. Y también tienden a querer como complacernos, a decirnos todo que sí. Muchas veces quieren sobrecontrolar el espacio de terapia cuando uno los quiere exponer o, no sé, por ejemplo, tenemos que abordar algún tema puntual en sesión o algo del registro. A veces quieren tener también el control de la sesión. Por eso nosotros como evaluadores, como clínicos, tenemos que tener muy presente esto. Son conductas muy sutiles. También otra de las cuestiones a tener en cuenta es que a veces, por los déficits que presentan en la señalización social, tenemos que evitar nosotros como terapeutas basar nuestras intervenciones únicamente en las descripciones verbales del consultante. ¿A qué me refiero con esto? A veces vienen y te dicen, ay, no sabes, Sol, me reenojé, me desregulé, eh, estuve súper enojado, eh, le dije de todo. Entonces uno dice, Dios mío, es un consultante TLP que se desreguló. Y ahí cuando nosotros indagamos, tenemos que empezar a preguntarle, bueno, a ver, espera, vos me dijiste que te enojaste, que te desregulaste, que gritaste.
¿Podrías mostrarme cómo lo hiciste? ¿Qué le dijiste? ¿Qué sería decirle de todo? No, nada. Puse un poco serio, bufé, le hice y le dije que estoy cansado de que me trate así. Fíjense que eso no va de la mano con una conducta de regulación, pero ellos lo experimentan como algo, uff, dije algo terrible y me súper enojé cuando en realidad eso no termina siendo así, por los déficits en la señalización. Lo que muestran no va de la mano y no es congruente con lo que experimentan, o muchas veces al revés, ¿sí? Tienen mucho enojo, pero no lo señalizan, te muestran una sonrisa. Oh, sí, está todo bien, no pasa nada. ¿Sí? Bien, entonces también algo que nos puede servir a lo largo de todo el tratamiento es empezar a obtener información, perdón, sobre cómo son, y obviamente quién nos da esta información, la familia o personas que conozcan a la persona, así a nuestro consultante. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces la familia nos puede dar información de qué tipo de reglas suelen tener, cómo suele ser la rutina. También una de las cosas que yo noto mucho en sesión es esto de que la familia te dice, para el afuera es un amor, es un dulce, es súper agradable, lo quieren en todos lados, pero entra a casa y es otra persona. ¿Por qué? Porque el exceso de control, de sobreagrado, de controlar todas las interacciones, de mostrarme perfecto, llega un punto que eso se agota. Entonces, en el lugar seguro, que es la casa, despliegan todas las conductas sin sobrecontrol. Bien, entonces, esto ya lo mencioné, que tiene que ver con, bueno, ir pidiendo también que demuestre o que vaya mostrando en sesión cómo fue la conducta que informa. Por eso también tenemos que pedir muchos registros y reportes fuera de la sesión. Voy a hacer una pausa acá que tiene que ver con esto de los registros. Ustedes como clínicos nunca van a poder hacer un buen tratamiento si no monitorean qué pasa por fuera de sesión. ¿Sí? Es algo que va a ser muy difícil, esto de ver un consultante una vez a la semana, 45 minutos, y no tengo ni idea de qué pasó en toda la semana. Los registros tienen que ser estructurados, si no es que le vamos a dar a registrar cualquier cosa. Y siempre pedirlos, no nos tiene que ganar la ansiedad de, ay, no, bueno, me da vergüenza exigirle al consultante eh, el registro. También los consultantes con sobrecontrol, al principio lo van a tratar de enmascarar en sesión, nos van a negar, van a decir, no, yo estoy bien, porque no quiero cambiar, pero en realidad son conscientes de que todo el tiempo están queriendo controlar, ganar, de que también intentan dominar a los demás, de que también tienen ciertos deseos ocultos de, bueno, voy a ponerlos a los demás a prueba. O, por ejemplo, esto de intento de hacer cosas para yo conseguir lo que quiero. Y también son consultantes que presentan estas como mucho orgullo, en realidad se llama orgullo secreto, porque no lo suelen decir porque les da vergüenza, de me siento superior por tener autocontrol, me siento superior. Pero después son estos consultantes que, por ejemplo, nos dicen, sí, yo puedo todo, y mira todo lo que logro, y mira todo lo que esto, y todo lo que otro, pero después en las interacciones se sienten excluidos, se sienten que no encajan, se sienten fracasados, están agotados. Entonces, cierto registro de esto lo tienen, pero presentan como esta dicotomía de, por un lado, estoy orgulloso de mi sobrecontrol, pero por otro lado, mi sobrecontrol excesivo está haciendo que me quede solo y de que no tenga relaciones genuinas con los demás. Bien, perfecto esto. Y este es el punto, ¿no? De que también ven de que no están perteneciendo a ninguna tribu. Y eso hace que obviamente se sientan muy mal. Ahora, es verdad, aparece este orgullo secreto de mira todo lo que logro, mira todo lo que puedo hacer. Suelen estar orgullosos de esa capacidad de autocontrol, pero ¿qué empieza a pasar? Son consultantes que empiezan a inhibir impulsos, conductas, retrasan la gratificación para obtener determinados objetivos, que eso, como les decía hace un rato, es
súper reforzado por la mayoría de las sociedades, entonces tiene sentido que se sientan orgullosos. Ahora, el problema viene cuando el único medio para evaluar su valor, para evaluar qué tanto valen, eh, o por ejemplo, qué tan buenos son, es solamente eso. Es solamente mis metas, mis logros, todo el tiempo me estoy comparando, aparece la envidia, la amargura, y empiezan a dejar de lado otros objetivos importantes, otras áreas de la vida importantes, el descansar, el cuidar su salud psicológica y su salud física. ¿Por qué? Porque son consultantes que tienen mucha autoexigencia, a veces presentan una alta tolerancia al malestar, entonces tal vez se sienten mal y se siguen exigiendo. Y estoy con 40 de fiebre y voy a tener que ir al trabajo igual y lo voy a hacer y encima voy a tratar de ir al gimnasio y todo lo que tengo en mi regla del día. Entonces no empiezan a prestar atención al cuerpo, a lo que el cuerpo les está diciendo o mismo a los grados tan altos de ansiedad y de estrés. Y después terminan, son estos consultantes que de la nada tienen un pico de estrés, ¿no? O tienen ataques de ansiedad o terminan contracturados en una guardia. Eh, También todas las relaciones interpersonales terminan estando afectadas. La familia, los amigos, dejan de ver amigos por el trabajo, no le dan tiempo de calidad a sus familiares, a sus hijos, y también empiezan a presentar muchos problemas con esto de ser directos. No son directos, la señalización siempre es indirecta. No son directos en lo que necesitan, en lo que no quieren, en lo que sienten. Bien, y cuando hablamos de la dialéctica, nos referimos justamente a esta capacidad de poder ser flexibles, ¿sí? Es decir, bueno, cómo nosotros de a poco podemos empezar eh, a tener estas conductas no tan polarizadas, no tan de blanco y negro, no tan rígidas. La dialéctica nos permite empezar a tener presente de que no existe una sola verdad, sino que hay varias maneras de llegar a un mismo lugar, de que el contexto está en constante cambio y también nos permite ser más flexibles, empezar a ver distintos puntos de una situación, que empiecen a dejar de lado el control de que, bueno, tienen la verdad absoluta ellos y que la saben todas y de que siempre tienen que tener la razón. También a que puedan ir flexibilizando estas conductas, de que puedan saber de que, bueno, que aunque alguien me haga una crítica, esa crítica no tiene por qué atentar contra lo que soy. O por ejemplo, esto de le dan un feedback e inmediatamente intentan justificarse o intentan negarse, cuando en realidad pueden decir, bueno, sí, acepto esto, o tal vez, no sé, me haces este comentario, este feedback, puedo no compartirlo, pero no me justifico. Y justamente esto también va de la mano con no experimentar situaciones nuevas. Por eso gran parte del tratamiento tiene que ver con la apertura radical y la autoindagación. La autoindagación nos va a permitir, que en realidad la autoindagación es una habilidad de conciencia plena en RODBT, que tiene que ver con empezar a ver, bueno, esto que me genera incomodidad, esto que me generó mal humor, o esta situación que me generó determinada emoción. No actúo en consecuencia, lo puedo cuestionar, no tengo la verdad absoluta, y que probablemente esa autoindagación me permita a mí empezar a conocer estos puntos que en RODBT se llaman estos puntos ciegos, que están relacionados a esto que enmascaro. Si viene, por ejemplo, una amiga y me cuenta que se va de viaje y yo me empiezo a sentir incómoda, me empiezo a sentir tensa, bueno, ¿qué me viene a decir esa incomodidad? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué es lo que me genera incomodidad y malestar? ¿Que mi amiga se vaya de viaje? Ahí se me dispara la comparación, la envidia, pero tiene que ver conmigo. No vemos las cosas como son, sino como somos. Entonces, ¿qué me genera a mí? ¿Qué me dispara a mí la incomodidad? Bueno, probablemente la autoindagación me permita conectarme con eso y ver que probablemente necesito vacaciones, que probablemente no le estoy dedicando tiempo a mi ocio, a mi descanso. Les doy un ejemplo así muy inventado a grandes rasgos, ¿no? Y también el pensamiento dialéctico nos va a servir justamente para dejar de lado, ¿no?, estas tendencias de los consultantes que tienen, ¿no?, estas conductas más inflexibles, gobernadas por reglas, creencias muy rígidas,
También hay muchas reglas en relación a la certeza moral. Esto de hay una sola forma de hacer las cosas. ¿Sí? Esto de hay una manera correcta de hacer las cosas, los demás tienen que comportarse de esta manera. Las cosas son así porque lo digo yo, porque tiene que ser así. Y eso empieza a interferir en los vínculos, también en la capacidad para adaptarse. Entonces, sentirse feliz es fantástico, pero la realidad es que cuando estamos solos es muy difícil sentirse feliz. Por más que lo intentemos, si estamos solos, el ser humano es un ser social. Ojo, porque hay consultantes que te dicen, no, pero yo estoy re bien solo. Ahí también tenemos que hacer muchos experimentos conductuales de, bueno, ¿qué pasa cuando estás en un contexto social? No, no, pero yo no voy porque yo me siento bien solo. Bueno, vamos a hacer un experimento, una exposición, a ver qué te pasa ahí. Ahí empiezan a rumiar a lo loco, a preocuparse, a sentir ansiedad. Es muy común esto. También las personas con sobrecontrol necesitan empezar no solamente a ser más abiertos, sino también tienen que empezar a, como les decía, ¿no? A tratar de descansar, renunciar al control, revelar vulnerabilidad. Y parte de lo que es el objetivo, ¿no? Y la jerarquía de tratamiento, yo acá les muestro esto, chicos, muy ampliamente porque esta parte es larguísima, pero es muy similar a DBT en lo que tiene que ver con la jerarquía conductual. Obviamente que si viene un consultante que nos está diciendo estoy con ideación suicida, o nosotros indagamos y preguntamos en la primera entrevista, que es algo que tenemos que preguntar siempre, ¿no? Bueno, ¿estás con ideación? ¿Alguna vez intentaste quitarte la vida? O, por ejemplo, presentás alguna autolesión, ¿alguna vez te autolesionaste? Y nos dice que sí, es lo primero que vamos a abordar en el tratamiento. Es la conducta Target 1. Después vamos a tratar de trabajar ciertas conductas que van a atentar contra el tratamiento. En RODBT se llaman las rupturas de alianza. Por ejemplo, cuando el consultante no está comprometido. Por ejemplo, cuando empezamos a notar que el consultante cambia mucho de una sesión a la otra, que está menos colaborativo. Cuando empezamos a notar también que el consultante se siente incomprendido o que, por ejemplo, no sigue las intervenciones. Es una conducta que atenta contra el tratamiento y va a estar ahí en un target como cual 2. Si no hay tratamiento, no hay cambio viable. Pero también nosotros como terapeutas, dentro de lo que es RODBT, hay todo un protocolo para las rupturas de alianza. Tiene que ver con esto. Bueno, yo necesito que me señalices, que me digas qué te está pasando, no que vengas con comentarios indirectos a sesión. Y después también vamos a trabajar justamente, ¿no? La inhibición al momento de expresar emociones, también las conductas rígidas, empezar a exponerlo a que pueda abrirse. Esto se trabaja mucho con habilidades. Ay, esperen que lo estoy pudiendo mejor. Ay, se fue. Se me fue. Mucho bien. Bien. Dentro de lo que es la terapia de Regón, está lo que se llama el modelo biotemperamental. Es más o menos un poco la lógica que plantea DBT estándar. Esto de que, bueno, que las conductas. eh, a ver, espérenme un segundo que no sé si. Ahí está, perdón, ¿eh? Eh, es muy parecido al modelo de DBT estándar, ¿sí? Que plantea que, bueno, que las conductas, por lo general, este estilo de afrontamiento, bueno, en DBT estándar, la desregulación emocional, no es algo que venga de la nada, sino de que van a haber componentes en relación a lo genético, biológico y también al ambiente, a la crianza. Dentro de mi postura, sí, tal vez no apegándome tanto al modelo, yo hago mucho más énfasis en lo que es el ambiente y la crianza, en la historia de aprendizaje. Pero voy a ir mostrándoles, ¿no? De que básicamente lo que plantea la RODBT es que el afrontamiento de sobrecontrol, que estas conductas de sobrecontrol se dan y surgen porque hay una interacción entre lo que es la biología, la parte genética, que ahora lo voy a ir desarrollando, y una parte de ambiente y de crianza. Bien, así como muy ampliamente en lo que es la parte biológica, empezamos a notar que hay ciertos niños. Ahora les voy a decir por qué yo no comparto mucho esta postura. Pero bueno, a veces notamos que hay ciertos niños que a edades muy tempranas que tal vez no están del todo atravesados por el aprendizaje al 100%. Empezamos a notar que a veces son niños que presentan un poquito más de sensibilidad a ciertos estímulos,
o que también son niños que a veces hacen como un hiperfoco a algunos detalles. Y después notamos en los adultos que, ahora les voy a explicar todo por qué, pero les voy a mostrar esta parte, algunos adultos que sí, que presentan lo que se llama una baja sensibilidad a la recompensa. Esto quiere decir que algunas personas no, los reforzadores positivos como que es como, ah, bueno, qué bien me recibí, qué bueno, siguiente objetivo. Sí, es como que las experiencias de placer, o mismo esto de sentir agrado por algo, o la parte más gratificante, la recompensa, suele ser muy bajito. Son consultantes que no se emocionan así como, ay, qué bueno el logro que tuve, sino que es como, ah, qué bien, bueno. O por ejemplo se emocionan con algo y al ratito ya perdieron el interés. También son consultantes que presentan lo que se llama una alta sensibilidad a la amenaza, es decir, son consultantes que debido a, esto tiene que ver más con el aprendizaje, eh, debido a que muchas veces discriminan ciertos estímulos del ambiente o internos como, bueno, ambiguos, inciertos, suele activarse más el sistema de amenaza, ¿sí? Entonces, obviamente aumenta, ¿no? Todo lo que es el sistema nervioso simpático, y provoca ansiedad. También son consultantes que presentan lo que se llama un alto control inhibitorio, es decir, suelen ser consultantes que tienen como una capacidad superior para retrasar eh, la recompensa, o que, por ejemplo, pueden controlar más, o, por ejemplo, toleran más el malestar, pueden planificar más. Hubo un estudio que esto se vio con niños que creo que seguramente muchos lo vieron, que ponen a dos niños con dulces y vemos que uno va y agarra el dulce y el otro cumple con la regla y se queda quietito y no lo agarra. ¿Sí? Eso tiene que ver más con el control inhibitorio dentro de la parte biotemperamental. Y también suelen ser consultantes que tienen un alto procesamiento enfocado en el detalle, que esto en realidad tiene que ver con una cuestión perceptiva, ¿sí? Es decir, en RODBT lo llama Lynch como, bueno, son personas que ven el bosque, perdón, que ven el árbol y no pueden ver el bosque. Es como, veo ahí el error, la falla, veo el error en todo, ¿sí? O veo el libro desalineado. Ahora, ¿por qué les digo que yo mucho no comparto que esto sea puramente biológico? Si bien van a haber algunos niños que presentan algunas características, esto se ve reforzado por el ambiente y por la historia de aprendizaje. ¿Sí? La persona de la nada no es sensible a las amenazas. De la nada la persona no se enfoca en detalles. De la nada la persona no presenta un alto control inhibitorio. Y acá empezamos a notar algunas cuestiones relacionadas a la parte de aprendizaje, a la parte de la historia de aprendizaje. Y empezamos a ver, ¿no? Padres que tienen la perfección como valor, muchos padres con ansiedad social, ¿no? De cómo los demás tienen que comportarse, por ejemplo, esto de estas reglas, temor al que dirán. También padres con ansiedad generalizada, donde todo es peligroso. Imagínense un niño, donde tengo a mi mamá, a mi papá que, no, cuidado, no, voy a estar más hipervigilante, voy a tener esta partecita de sensibilidad a la amenaza más desarrollada, ¿sí? Ay, esperen que se me vuelve loco el power de nuevo. Esperen, retomamos. Ahí va. Bien, también son padres que suelen presentar altos estándares de desempeño, padres que no toleran errores, entonces castigan al niño. Entonces acá volvemos al punto anterior. Cómo la persona no va a ser, tal vez, no va a tener, no va a presentar más este control inhibitorio si tengo un padre que cuando comete un error me pega, me insulta, me agrede o me mira con desprecio. También son padres que enfatizan el trabajar duro por encima de otras actividades placenteras. Entonces, ¿cómo no voy a aprender a planificar y a tener todo bajo control y a esforzarme? Si tengo a mi papá o a mi mamá que me dice que si yo no trabajo y no me esfuerzo, no voy a hacer nada en la vida y voy a ser un mediocre. También niños que se exponen en sus primeras etapas, cuando el niño empieza a tener la fase de exploración, donde empieza a conocer el mundo, el aprendizaje a todo o nada. En vez de dejar al niño que explore y que se equivoque, porque es una conducta normal y sana, el padre no, listo, no lo pudiste hacer así, no lo haces. El niño quiere, por ejemplo, jugar con determinado, lo tiraste al piso, listo, no jugás. Es el aprendizaje a todo o nada, dejá que lo hago yo, porque lo haces mal. Entonces, fíjense que hay muchas reglas que se empiezan a aprender a edades tempranas y después se repiten sin estar contextualizadas.
Esto de me tengo que comportar de determinada manera, o si hago tal cosa, soy mala persona. Son reglas que se naturalizan, que no se discriminan, son reglas incompletas. Es esto de soy mala persona. ¿Y qué es ser mala persona? Algo totalmente abstracto, que no me explica ante qué cosa, que no me explica consecuencias, pero lo repito, lo naturalizo y después actúo en consecuencia de la regla. También acá aparecen padres que presentan, ¿no?, una excesiva preocupación por la apariencia, por la imagen corporal, por los logros. También son niños que a edades tempranas fueron expuestos a críticas, a bullying, críticas hacia el cuerpo, burlas, las primeras experiencias de rechazo en la adolescencia, situaciones de violencia. También padres que castigan el ocio y el descanso. Esto lo veo un montón en consultantes. Que me dicen, a veces yo cuando me acuesto un ratito o me pongo con TikTok, me viene ese pensamiento de no estás haciendo tal cosa. Y cuando uno empieza a indagar también en la historia, era esto de, bueno, el niño quiere ir a jugar y no hiciste la tarea y tenés que quedarte hasta las 10 de la noche y es esto de no permitirle el ocio y el descanso al niño. O estos padres o madres que ven al niño descansando o no haciendo nada y los llenan de tareas o los llenan de actividades extraescolares, porque tiene que estar entretenido, chicos, es un error. Bien. Entonces, ¿qué empieza a pasar, no? Teniendo en cuenta la parte biológica y la parte de aprendizaje, van a haber ciertas características que van a dar lugar a lo que es el afrontamiento sobrecontrolado. No es una etiqueta diagnóstica. Por eso tampoco uno como terapeuta tiene que ser ingenuo en esto de que apareció hace 3 meses el trastorno tal. Esto no aparece en 3 meses, ¿sí? Casi ninguno aparece en 3 meses. Entonces, ¿cuáles son las características del sobrecontrol? Bueno, primero y principal, estas dificultades en la señalización social, poca apertura, distanciamiento emocional, estos deseos de querer controlar, de evitar el malestar, también la expresión emocional restringida, de que no expresan abiertamente lo que sienten, la interacción social es limitada, hay un déficit en la comunicación, evitan interacciones sociales o si se exponen a situaciones sociales son con muchísimas conductas de evitación activa, no se exponen a contextos novedosos. También empiezan a presentar dificultades en relacionarse con determinadas personas. Les cuesta mantener vínculos estrechos. También son consultantes que presentan altos estándares personales de éxito, de logro, evitar el fracaso, todo el tiempo mostrarme perfecto. Aparece lo que es la rumia hedónica, que tiene que ver con que son consultantes que son estos consultantes que nos dicen, ay, me agarró un subidón de energía a las 12 de la noche y empecé a imaginarme todo lo que puedo hacer y todas las cosas, no sé, los cosas que me voy a anotar y todas las cosas que voy a hacer y me voy a levantar a las 5 de la mañana para que me rinda el día. Se ponen metas altísimas, si entran como en esta, también etiquetado como manía, ¿no? De voy a hacer y voy a hacer y voy a hacer y voy a hacer y cuando no lo pueden hacer porque es una conducta humanamente imposible de realizar, se deprimen. Después uno lo etiqueta como bipolares. Pero bueno, hay que evaluar bien. También reglas rígidas acerca de cómo tienen que comportarse los demás. Imagínense qué difícil esto, ¿no? Estoy con un amigo, con una persona familiar, una persona valiosa para mí, estar todo el tiempo que me están monitoreando y midiendo de cómo me tengo que comportar, qué está bien, qué está mal, cómo deben ser las cosas. Es agotador. Y también, bueno, como les decía, ¿no? Los reforzamientos positivos provienen principalmente de lograr metas. Sí, es esto de siento mucho placer en que tuve, no sé, me ascendieron en el trabajo y bueno, ese placer dura un poquitito y ya después lo devalúo. No, tuve suerte, lo devalúan después y se ponen más metas. También presentan lo que es la intolerancia a la incertidumbre, quieren todo el tiempo quieren tener la certeza de lo que va a pasar, no toleran las situaciones ambiguas o donde no tienen control. También suelen prevenir o evitar problemas futuros. Acá aparece mucho la ansiedad generalizada, de me preocupo y empiezo a rumiar buscando certezas de alguna situación que rumié y que imaginé, pero es un escenario que no está pasando. Entonces empiezan a resolver problemas que no existen. Entonces, también acá tenemos que ver, bueno, ¿no? A enseñarles a diferenciar qué es una preocupación real y actual y qué es una situación o una preocupación hipotética.
porque si no empiezan a tener esto de, y son muy buenos, en empiezo a resolver problemas, pero problemas que no están existiendo. Y eso hace que también la respuesta emocional se active. Como les decía, empiezan a rumiar para buscar certezas, eso alivia el malestar. El problema viene cuando no encuentran las certezas o cuando no encuentran la solución a esos problemas ficticios que imaginan. Ahí aparece la respuesta ansiosa tremenda. También les cuesta esto de tolerar algunos impulsos que tienen que ver con corregir, con planificar, todo lo que tiene que ver con las estrategias de evitación activa, que ahí vamos a hacer prevención de respuesta. Les cuesta mucho esto de, me mandan un mensaje a las 12 de la noche, lo tengo que responder. Me mandan lo tengo que responder. Es como, y no es necesario, no pasa nada si no lo haces. Pero viene la regla de tengo que. Em, También acá esto hace muy difícil, sí, esta parte esta que les voy a mencionar, que les cuesta el disfrutar del momento presente, les cuesta disfrutar del descanso, porque dicen, bueno, voy a descansar y voy a disfrutar cuando se cumplieron todas las tareas. Ahí no sé, estoy viendo que alguien me está escribiendo el Power, puede ser Hola, o hola, no, Sol, sí, dame un minuto, ahora lo soluciono. me lo decora en el Power. No, tranqui, igual, no pasa nada. Yo porque veo que están ahí las líneas, digo, bien. Entonces, como les decía, lo que hacen es, bueno, hasta que no termine todas las tareas, no descanso. El tema es que esas tareas no terminan nunca. La checklist, yo he tenido pacientes que tenían 3 hojas de tilde, de voy tildando y voy haciendo, y cada vez eran más y más y más, nunca se terminan. Eso genera más malestar y por ende una peor calidad de vida. Imagínense una persona que no para nunca. O sea, no hay salud psicológica que aguante. Bien, también son consultantes que se sienten muy desorientados acerca de cómo unirse a los demás, cómo establecer vínculos íntimos. Muchas veces tienden a percibir situaciones nuevas o desconocidas, en realidad más sociales, como peligrosas, o como siempre se burlan de mí, o mirá si quedo de tal manera. Por ende, empieza a aparecer esto de una profecía autocumplida, ¿no? De me tengo que exponer al cumpleaños de un amigo mío, pero no conozco a quiénes van, y tengo mucho miedo que me juzguen y que piensen mal de mí y de que no me incluyan. Entonces, cuando voy a la interacción, voy así mirando para abajo, no le hablo a nadie, me pongo con el celular en un costado. ¿Y qué genera eso? Y sí, que nadie te incluya, de que después le pregunten a tu amigo, che, pero ¿qué le está pasando? O sea, fíjense que eso termina generando malos entendidos y nadie se va a acercar a una persona que no nos genera confianza. Ahora, ¿qué termina siendo a veces lo más difícil, lo más triste de esto? Es que al no abrirse, ni siquiera la familia inmediata es consciente de la angustia que están pasando, de lo mal que le están pasando. Muchas veces se dan cuenta cuando ya la persona está muy deteriorada. Bueno, este punto también es un poco lo que ya les dije, ¿no? De que, bueno, en las sociedades valoran mucho el autocontrol, y que los problemas asociados con el control así inhibitorio excesivo recibieron poca atención. Como terapeutas muchas veces esto no lo vemos como problemático. Y también, como digo siempre, no olvidarnos del aprendizaje, ¿sí? Esto de, bueno, la dificultad para expresarme, las reglas, esto fue aprendido, fue reforzado en algún contexto. Cuando un niño aprende a inhibir, a enmascarar emociones, posiblemente esto fue reforzado por el ambiente. Por eso mismo, la dificultad en la conexión emocional, debido al déficit en la señalización y el percibir el entorno como amenazante, hace más probable que la persona se vuelva cada vez más rígido y que tenga conductas de evitación, justamente para no sentir malestar, para no sentir vergüenza, para no sentir miedo. El tema es que a largo plazo eso empeora todas las áreas. Bien, entonces, cuando me refiero a la señalización social, que es lo que más vamos a tener que trabajar en lo que es la sesión, tiene que ver con esto, ¿no? De, bueno, no enfocarnos solamente en lo que el consultante nos comunica, o no enfocarnos solamente en las emociones o en los pensamientos que tiene, que eso lo vamos a ir trabajando, pero no va a ser tanto el énfasis, va a depender de, obviamente, ¿no? Depende de la gravedad del consultante, por ejemplo, un consultante que
está con una rumia terrible, no vamos a hacer énfasis en la señalización social, sino primero en trabajar la rumia, un consultante con TCA, trabajar primero las conductas de riesgo del TCA, pero vamos a enseñarles que muchas veces los problemas vienen por lo que señalizan, esto de lo que estás mostrando. Vos venís frustrado, venís triste, de que, por ejemplo, tus amigos cuando vas a algún cumpleaños o una fiesta, te usan como, así como el monigote, o te hacen chistes y te cargan, pero vos ¿qué señalizas? Ellos ven que estás angustiado, ellos ven que es algo que te duele, es algo que te hace sentir incómodo. ¿Vos qué haces en ese momento? No, nada, me río y me prendo, pero en realidad después la paso muy mal, llego a mi casa y lloro, tengo ansiedad, me dan atracones. Bueno, tu señalización social no es congruente con lo que estás sintiendo. Ahí va a ser necesario que vos puedas marcar tu seriedad, mencionar que esto te genera incomodidad, exponerte a poner un límite. Bien, también vamos a trabajar, que va a ser algo también muy, muy, muy importante en lo que es la apertura radical, a diferencia de la DBT, que la DBT habla de lo que es la aceptación radical, que tiene que ver con no luchar contra la realidad y no convertir el sufrimiento intolerable, perdón, convertir el sufrimiento intolerable en un dolor tolerable, es decir, no voy a andar luchando contra lo que no puedo cambiar, porque eso me genera más sufrimiento y más dolor. Pero la apertura radical lo que hace es empezar a cuestionar y desafiar nuestras percepciones de la realidad. Es decir, no vemos la realidad como es, sino que vemos la realidad como somos. Y la apertura radical es una manera de comportarse, no es algo que podemos tener de manera racional, sino que tenemos que empezar a buscar activamente, empezar a como aprender de estos puntos ciegos. Es decir, bueno, ¿qué características de mí misma tal vez no estoy orgullosa? Ser humilde, ser abierta, decir, bueno, tal vez que puedo aprender del otro. ¿Por qué me tengo que tomar un feedback negativo como algo terrible o como algo que me lo hacen a propósito para verme mal? ¿O me lo hacen porque, no sé, porque me odian? ¿O lo hacen para que yo pise el palito? Es como, ¿puedo opinar de qué me está pasando ahí? Y también ir exponiéndonos, ¿no? Bueno, ¿qué hay detrás del miedo? ¿Qué hay detrás de la incomodidad? ¿Qué tiene de malo la incomodidad? Van a haber situaciones de la vida que van a ser incómodas y no está mal. Que sea incómodo no quiere decir que sea catastrófico. El tema es que hay consultantes que son muy intolerantes a la incomodidad. También la apertura radical nos va a ir enseñando, ¿sí? Con el entrenamiento y con la práctica de habilidades, esta disposición a puedo equivocarme y si es necesario puedo cambiar. No tomar la perspectiva nuestra como la correcta o la única. Es empezar a responsabilizarme de que el mundo está en constante cambio y puedo estar equivocado. Y de que pueden haber un montón, como digo siempre, ¿no? Hay muchos caminos que nos llevan a Roma y que eso también va a exponernos a muchas veces tener como este malestar de toda la vida fui como con estas reglas o creí que esto era de esta manera y me estoy encontrando con que esto no es así. Y eso genera a veces como esta verdad dolorosa que a veces tienen los consultantes de si yo me muestro que estoy, no sé, yo me abro a esta situación o veo esta parte o me expongo a esto, quiere decir que toda la vida estuve equivocado. Y eso me hace sentir muy frustrado. Bueno, pero es en pos de aprender. Entonces, ¿cómo vamos a ir practicando la apertura radical? Bueno, primero la idea es que la persona pueda reconocer la presencia de un evento inesperado, ambiguo, novedoso, que muchas veces desencadena tensión, resistencia, disgusto, deseo de atacar, deseo de controlar, de escapar, de huir. Y ahí poder exponerme a la incomodidad. Y en el momento empezar a verificar, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué me está pasando? En vez de distraerme, regularme, dar explicaciones, aceptar, ceder, sino decir, ¿para qué puedo aprender esta situación? ¿Qué me viene a decir esta incomodidad, esta resistencia, estas ganas de escaparme? Y eso va a hacer que yo pueda empezar a responder con flexibilidad, con humildad, viendo qué va a ser efectivo en ese momento y empezar a adaptarme a las circunstancias cambiantes. Esto obviamente se hace con habilidades, ¿sí? Yo le estoy así como muy, muy a grandes rasgos.
Y que también parte de lo que es la apertura radical tiene que ver con empezar a estar abiertos a aprender cosas nuevas, que yo aprenda algo nuevo o que por lo menos lo pueda considerar. No quiere decir que yo tengo que rechazar todo mi aprendizaje previo, porque es imposible eso, ¿no? Pero el punto está en que puedan ver de que hay muchas maneras de llegar a un mismo lugar, que nos beneficiemos mucho cuando estamos con otras personas, que si sobrevivimos es porque justamente eh, tuvimos esta capacidad de unirnos con otras personas en tribus, que probablemente los aprendizajes van a ser desafiantes al comienzo y de que sí, de que va a ser incómodo y doloroso sacrificar convicciones, miradas de la vida, tener la razón, pero es algo que después me va a servir a mí para tener una vida más valiosa, más libre. También vamos a trabajar con el consultante las ventajas y desventajas de abrirse o de cerrarse a la experiencia. También vamos a mostrarles la evidencia de que las personas más eficaces del mundo aprenden algo nuevo todos los días, porque también el aprender cosas nuevas implica cometer errores. No existe el no cometer errores. Uno va a tratar de cometer los menores errores posibles, pero parte del aprendizaje y del buen aprendizaje implica cometer errores. Y cometer errores no es algo catastrófico, no es algo terrible. También vamos a enseñarles que la exposición y todo el trabajo con exposición que vamos a hacer en el tratamiento, que los resultados puedan ser positivos, negativos o neutros. ¿A qué me refiero con esto? Que vamos a trabajar con todo lo que tiene que ver con el aprendizaje por ruptura de expectativas, que los consultantes puedan reajustar las expectativas a las consecuencias. ¿Cómo? Les doy un ejemplo. Hagamos de cuenta que mi consultante tiene mucha vergüenza, mucha ansiedad, mucho miedo a decirle lo que piensa a un amigo, o decirle a un amigo que no va a ir a la fiesta, a su cumpleaños, que no puede ir. Entonces mi consultante va, se expone y bueno, ¿cuál es la consecuencia catastrófica o la expectativa que tiene? No, que mi amigo me va a insultar, me va a agredir y que no va a querer ser más mi amigo. Ok, esa es la expectativa que vos tenés según la consecuencia. Bien, mi consultante va y le dice al amigo, mira, amigo, la verdad que el sábado se me va a complicar, no puedo ir a la fiesta. Puede pasar que mi amigo me diga, vale, tranqui, Sol, no pasa nada. Bueno, ahí tenemos un resultado neutro. Puede pasar que mi amigo me diga, dale, Sol, tranquila, no pasa nada, venite cuando puedas, no puedes venir después, la verdad que tengo muchas ganas de que vengas, pero bueno, no pasa nada, otro día en la semana nos vemos, ¿te parece que arreglemos? Bueno, no es un resultado positivo, mi amigo me está diciendo de verme, me vuelve a proponer otro momento para vernos, ahí eh, reajusto, ¿no?, la expectativa a la consecuencia, y la exposición resulta positiva, o puede pasar que la exposición resulte con un resultado, vamos a ponerle negativo. Que mi amigo venga, que me insulte, que me agreda, que me diga que soy la peor amiga del mundo, que no quiera seguir conmigo. Qué bueno que pasó eso. Ustedes me dirán, ¿cómo? Qué bueno. Obvio. Siempre la exposición nos va a dar un beneficio. La exposición siempre nos va a dar un resultado. Menos mal que ese amigo tuvo esa conducta, porque es un amigo que vos vas a tener que erradicar de tu vida. Eso no es un amigo. ¿Sí? Entonces, esto tiene que ver con empezar a reajustar las expectativas con las consecuencias. También vamos a tratar de diseñar exposiciones para que el consultante pueda ser expuesto a la crítica, a la incomodidad. Vamos a enseñarles que muchas veces uno aprende de un feedback negativo, que la crítica no es terrible, que la crítica es parte de la vida, la incomodidad también, y de que es preferible que pase momentos de incomodidad y de que pueda como habituarse, ¿no?, a la incomodidad y que pueda exponerse a la incomodidad, pero que es una incomodidad que no dura para toda la vida. Vas a sentirte incómodo tomando decisiones valiosas y eso va a hacer que aumentes tu flexibilidad psicológica y por ende tu bienestar. Las exposiciones no son agradables, no son gratas, pero es mejor pasar un momento de incomodidad y no vivir incómodo toda la vida, evitando toda la vida y cada vez más solo. Bien, eso es un poquito lo mismo. También es muy probable que los consultantes se vuelvan así más rígidos, más sobrecontrolados ante situaciones nuevas, ante situaciones ambiguas, a veces cuando se sienten invalidados, criticados, desafiados. A veces también cuando
se sienten muy poderosos, esas personas que a veces parecen como un poco soberbias, ¿no? De yo tengo todo y lo sé todo, y es como, bueno, ahí también hay mucha rigidez. Y también tenemos que saber que gran parte de todo lo que va a ser el tratamiento y vamos a enseñarles de que justamente, ¿no? Sobrevivimos por los vínculos tribales que tenemos. ¿Por qué? Porque cuando yo me siento parte de una tribu, es porque me siento segura, es porque puedo hacer intercambios, donde puedo mostrarme vulnerable, donde me siento en confianza. Y acá dice, ¿no? Las investigaciones sólidas muestran que revelar vulnerabilidad o malestar a otra persona mejora la intimidad y es un marcador de una relación de confianza. Yo les doy a mis consultantes este ejemplo. Hagan de cuenta que yo tengo dos amigos, ¿sí? Y yo hoy pasé un día terrible, estoy muy angustiada, mi pareja me dejó, estoy la verdad muy triste. Voy a mi primer amigo y le digo, mira, la verdad estoy muy triste, estoy muy mal, eh, mi pareja me dejó, no, estoy devastada. Y mi amigo me dice, bueno, no pasa nada, no pasa nada, una lloradita y a seguir, mentalidad positiva, no pasa nada. Y mi segundo amigo me dice, uy, Sol, qué bajón, bueno, te entiendo, qué difícil, me imagino lo difícil que debe ser esta situación para vos. Yo también, sabes que a mí, fulanita también me cortó y puedo ponerme en tu lugar. ¿Qué amigo les va a generar más confianza? ¿El que mostró que todo está bien y que hay que estar siempre bien? ¿O el amigo que también pudo abrirse y pudo validarme? Yo creo que el segundo. Entonces vamos a enseñarles de que justamente el mostrarme vulnerable, obviamente depende con quién y el contexto, mejora las relaciones. Me va a dar más confianza hablar con mi segundo amigo. Con el primero voy a decir, ah, bueno, está bien, y no voy a querer hablar más. Me voy a cerrar. Ahora, confiar es difícil. Y son consultantes que vienen con muchos problemas de desconfianza, porque muchas veces vienen historias de mucha invalidación, de mucho bullying, eh, de a veces, sí, relaciones que no fueron sanas. Entonces, confiar en otra persona puede sentirse a veces aterrador. ¿Por qué? Porque ahí tengo que bajar la guardia. Y cuando yo confío en un otro, también corro el riesgo de salir lastimado, pero es parte de la vida, ¿sí? Bien. Ahora, también tenemos que saber que a veces el sobrecontrol se vuelve, ¿no? Como un poco, se nos va de control, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Que bueno, obviamente que tanto sobrecontrol conlleva un costo alto, un daño, agotamiento, a más incertidumbre, a menos puedo controlar en alguna situación, más me esfuerzo en planificar, más me esfuerzo en tener todo bajo control. Ahora, ¿qué empieza a pasar? Cuando una persona agota esa capacidad de controlar, ese autocontrol termina agotando los mismos recursos necesarios para anular el sobrecontrol. Entonces ahí la persona empieza a tener como conductas de, vamos a ponerle, de descontrol. Por ejemplo, traté de tener todo el día planificado y pude hacer mis 20 actividades y salió todo milimétrico, pero cuando llego a mi casa no puedo más, estoy agotada y empiezo a tomar alcohol, empiezo a tener atracones, empiezo a fumar en exceso, sí, empiezan a aparecer muchas conductas eh, que no van de la mano con el sobrecontrol, ¿sí? Sino que es, bueno, me agoté, me cansé y él ya fue, ¿sí? Eh, esta rubia que a veces aparece de ahí, ya fue, listo. Mañana arranco de nuevo. Por eso siempre tienen que evaluar. Esto pasa mucho con, bueno, con consultantes con TCA. Me dicen ay, que el atracón es impulsivo. Hay veces que no. Y a veces el atracón viene por un exceso de control de todo el día. También el atracón viene porque es planificado. Planifican el, me voy a descontrolar. Voy a tener este momento para mí y no me importa nada. Estoy cansada. Tienen que indagarlo muy bien. Por eso mismo la idea es que el consultante pueda aprender nuevas maneras de afrontamiento, que también pueda empezar a tener más habilidades, que pueda aprender nuevas conductas. Bien, esto es un poquito lo mismo. Y obviamente que, como yo les decía, el cambio va a ser incómodo, es muy incómodo el cambiar, pero esa incomodidad es la manera en la que aprendemos a darnos cuenta de que necesitamos hacer algo diferente. Los nuevos comportamientos van a ser grandes desafíos, con práctica, con exposiciones, con habilidades.
lo vamos a hacer pese a la incomodidad, lo vas a hacer con malestar y con incomodidad. ¿Por qué? Porque los sentimientos de incomodidad sirven para aprender y no duran para siempre. Entonces, los consultantes en el tratamiento van a aprender que muchas veces evitan para no sentir incomodidad o malestar y empiezan a ejecutar muchas conductas de sobrecontrol, pero empiezan a alejarse de metas valiosas y eso empeora la salud psicológica. Por eso la idea es de que puedan empezar a ser más abiertos, más receptivos a experiencias nuevas, a aceptar críticas, que puedan empezar a adaptarse de manera flexible a los cambios del contexto, a lograr intimidad y conexión con las demás personas. Enseñarles que estás viendo el mundo como sos, pero no como el mundo es. Y tenés mucho para aprender. Bien, también obviamente que la terapia es desafiante, va a ser desafiante porque a veces son consultantes que expresan menos, que muchas veces vienen con conductas muy hostiles, que a veces quieren manipularnos, quieren controlar las sesiones. Eso hace que, bueno, que a veces nos frustremos, que nos, que digamos, che, pero ¿para qué pasa acá que no me siento cómodo? También ahí nosotros tenemos que ver muy bien qué nos pasa a nosotros con esos consultantes. Por eso yo siempre digo, traten de supervisar, traten de que si sienten algún tipo de ruptura de alianza o que, por ejemplo, se noten como esto, ¿no? De, uy, qué bueno que faltó. Bueno, ahí también tienen que indagar ustedes y saber que, como digo siempre, tanto las habilidades de DBT como las habilidades de RODBT tienen que practicarlas. Ustedes también tienen que trabajar en ustedes mismos. Yo no puedo pedirle a un consultante que haga algo que yo como terapeuta no estoy dispuesto a hacer, o a mí me da ansiedad hacerlo, sino ahí lo estamos predicando con el ejemplo. También nosotros dentro del tratamiento, acá tienen un enfoque más FAP, ¿sí? La terapia analítico-funcional, que tiene que ver con que Lynch menciona de que nosotros como terapeutas somos como los embajadores tribales, es decir, vamos a enseñarles al consultante a lo que es vivir en tribu. Vas a aprender de la relación terapéutica, es una relación nueva, es una relación de confianza, es una relación donde vamos a tener nuevas conductas, nuevas habilidades, que después vas a generalizar en tu contexto, pero que también la relación terapéutica va a dar la información de los gestos que haces, de la señalización que haces, de cómo te vas a unir en la vida personal. Y que también, Hola Sol, sí, ¿me escuchás? sí, Se escucha un poco bajo, creo que a lo mejor el micro se ha movido quizá. ahí se escucha bien. Ahí está perfecto. Ahí está, debe ser que se quedó acá dentro de la camisa. Bien, también tenemos que saber que en RODBT lo que se plantea es una postura que se llama liviana, es decir, no es que vamos a ser amigos de nuestro consultante, de más está decir que eso no va a ser así, pero la idea es que nosotros también podamos eh, tener una conducta de amabilidad, de amistad, que no estemos tampoco nosotros tan rígidos, tan serios, sino de que le mostremos, ¿no? De que se aprende mucho en la relación terapéutica. También nosotros poder exponernos a, mira, me estás haciendo tal gesto, o me estás hablando en tal tono, o qué me querés decir cuando, por ejemplo, te doy una tarea y me revolías los ojos, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Sí? Eh, bien, bien. Como les decía, también parte de lo que es la amabilidad, y acá no es que ustedes tienen que ser súper amigos del consultante ni ponerse a modo zen, no es la idea, pero sí esto de que, bueno, un buen amigo puede mostrar amabilidad, pero también te voy a decir lo que tenés que hacer, ¿sí? Es decir, acá te puedes mostrar vulnerable, pero también te voy a marcar lo que tenés que cambiar. No tenemos que pasarnos de un polo de la dialéctica al otro, de ser demasiado directivos o ser demasiado validantes y pasarnos ya a tener una relación eh, distinta con el consultante, sino de te puedo validar, puedo ser amable, puedo entenderte y a su vez te voy a tener que decir qué tenés que hacer y qué tenés que cambiar, porque es parte de mi rol como terapeuta. Esto de que los terapeutas no tienen que decir al consultante lo que tiene que hacer. Otro error que eso nos enseña, nos mal enseñan en la universidad. Nosotros sí tenemos que decir al consultante lo que tiene que hacer, mostrarle lo que tiene que hacer, enseñarle en sesión lo que tiene que hacer, mostrarle habilidades, ayudarlo a registrar sus conductas, exponerlo.
Bien, perfecto esto. Esto es un poquito lo mismo. Bien. Creo que la casi no dije algo que ya mencioné. Claro, y acá lo mismo, ¿no? De que esta postura liviana tiene que ver con, bueno, confío en que vas a poder tomar la terapia, de que confío en vos, en que vamos a hacer un buen trabajo y de que estoy acá para ayudarte. ¿Sí? La idea es poder señalizar eso. No es ser amigo del consultante, pero sí de que esto es un trabajo en equipo. Si nosotros nos subimos a un barquito y estamos los dos remamos. Yo no remo sola. Y para eso va a ser necesario el compromiso. Obviamente que esta postura liviana no significa caminar sobre cáscaras de huevo o tratar al consultante como frágil, por eso ahí no tenemos que pasarnos al otro polo de la dialéctica de no le digo nada porque se va a enojar, no le digo nada porque va a dejar tratamiento, no, 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 no. No es nuestra responsabilidad o no tenemos nosotros por qué no hacer sentir incómodo al consultante o esto de, bueno, si la pasa mal o se siente mal, bueno, en muchas cosas se va a sentir mal y es parte de la terapia. Y mismo cuando nosotros ponemos límites. Nosotros vamos a enseñar al consultante que pueda resolver sus problemas, que pueda también aprender cosas nuevas, que vamos a estar ahí para ayudarlo. Y también nosotros indagar mucho en nuestro estilo terapéutico. Bien, y por último, creo que es la última, que dice, la investigación y la experiencia en la formación de terapeutas de RO ha demostrado que la gran mayoría de los terapeutas que inicialmente luchan por modelar una postura liviana pueden aprender a aplicarla con un poco de práctica, como les decía. La idea es que esto lo puedan practicar. ¿Sí? Ustedes también puedan autoindagar, que ustedes también puedan practicar las habilidades, que ustedes también puedan eh, hacer como este trabajo de autoindagación de ustedes. Bueno, ¿qué me está pasando con este consultante? ¿Qué me genera en sesión? ¿Cuáles son los gestos que a mí también me terminan activando? ¿Sí? Bien, entonces acá finalizaríamos. Espero que les haya servido. Fue ahí como muy flash, pero bueno, creo que di lo más importante. Muchísimas Así gracias, que Sol. ahora Sí, ha dejo quedado. espacio libre a preguntas. Ahora dejamos un espacio, Sol. Muchas gracias por estas 2 horas que nos has brindado. Realmente información súper importante y actualizada. RodeBT lleva pocos años y la verdad es que tenerte aquí es súper valioso. De hecho, ahí están dejando algunos comentarios. Invito Dale, también a a ver. las personas presentes que puedan hacer sus preguntas. Justamente, a ver, ahí van dejando algunos comentarios. Si quieren, pueden dejar sus preguntas también y aprovechar a la ponente que tenemos el día de hoy. Sí, todo lo que me quieran preguntar, o si por ejemplo conocían el modelo, si por ejemplo no sé, tienen algún consultante. Acá dice, aparte de los registros de conducta convencionales, otras estrategias de autorregistro. Mira, el tema del registro, si bien RODBT tiene un registro como estándar, ¿sí? Yo por lo general lo que hago es utilizo ese registro, pero después yo le voy haciendo modificaciones, depende de lo que yo quiera evaluar y monitorear por fuera de la sesión. Por ejemplo, si al consultante le estoy mandando un ejercicio de exposición, o por ejemplo yo que trabajo con consultantes con TCA, si hay algún, no sé, alguna exposición, algún alimento temido, entonces ahí también lo sumo al registro. Eso se puede ir modificando según la conducta que vos quieras monitorear por fuera de sesión, en base al diseño de tratamiento. ¿Es formarse en DBT estándar? La realidad es que no. No porque RoDBT es bastante es distinto, o sea, comparte algunos puntos, pero no es necesario. Eh, no. Sí, lo que te recomiendo es que antes te formes en lo que es terapia de conducta para que sepas muy bien cómo intervenir y que puedas tener ahí como bastantes habilidades y estrategias en relación a la evaluación funcional, a las exposiciones, pero no es necesario. Y aparte hay muchas habilidades que también son similares. Ahí siguen llegando ¿Qué algunas preguntas. estrategias, qué estrategias funcionan, ay, esperen. ¿Qué estrategias funcionan con pacientes hostiles? Y ahí va a depender mucho en qué momento de la terapia tienen esta conducta hostil. No es lo mismo un consultante que esté en una etapa de pretratamiento que ya se muestra poco colaborativo, en donde ahí
Si empieza a presentar estas conductas hostiles que atentan contra el tratamiento, tenemos que ver cómo avanzamos. O si la conducta hostil, ¿sí? Aparece tal vez en el medio del tratamiento o ante alguna situación puntual, se trabaja de manera abierta. De mira, estoy notando que me estás hablando de esta manera. ¿Hay algo que me quieras decir? O no voy a permitir que vos me estés hablando de esta manera porque estás rompiendo un límite personal mío. Em, ¿Existe algún libro? Sí, hay manuales, hay formación en terapia. ¿Cómo es posible hacer que el paciente sea responsable de sí mismo? Y acá va a depender mucho de... Espera, Ángela dice, pues no parece que estoy... Espera. Ángela dice, ¿cómo es posible hacer que el paciente sea responsable de sí mismo de manera consciente, en lugar de que busque constantes soluciones por parte del terapeuta? Bueno, justamente nosotros como terapeutas no reforzándolo, empezar de a poco a que tome decisiones, que haga lo que nosotros le indiquemos para exponerse, de a poco se va a ir haciendo responsable. Esto se entrena. Va a depender mucho también del perfil, el tipo de paciente, el tipo de conducta problema. La conducta que tienen las personas sobreagradables, fuera de casa y que cambian. eh, Esta pregunta respecto al masking tiene que ver más con el sobrecontrol. Van a haber muchas cosas que ustedes van a notar, de hecho hay evidencia de RO para personas neurodivergentes o con autismo, que tiene evidencia, pero ustedes tienen que evaluar que no haya ansiedad social de base. A veces también se solapa, salvo que haya un diagnóstico de autismo, ¿no? Además está decir que eso eh, es distinto, pero a veces también hay que evaluar. Este modelo de intervención es aplicable en población infanto-juvenil. No hay mucha investigación sobre infanto. Eh, yo he atendido consultantes de 13, 14 años, que lo que hago es, bueno, obviamente depende también si no vienen con otro problema psicológico, se pueden adaptar las habilidades. A diferencia de la DBT estándar, las habilidades de RO son un poquito más complicadas, entonces uno como terapeuta tiene que ir adaptándolas también, depende la edad y el nivel madurativo del adolescente. Con adultos mayores se puede trabajar tranquilamente. Como te decía, también va a depender el tipo de adulto mayor, si hay alguna dificultad cognitiva, se pueden adaptar, no hay ningún problema con eso. ¿En qué tipo de trastornos más? Y mira, por lo general, RODBT es muy beneficioso para consultantes con ansiedad social, con TCA, con TOC, eh, con autismo también, pero como les decía, no les va a servir aplicar RODBT si ustedes tienen un consultante con 15 compulsiones por día. Primero tienen que hacer un tratamiento de PR para el TOC. O por ejemplo, con TCA, una persona que está con inanición al borde de estar internada, no van a poder trabajar RODBT, porque primero hay un tratamiento de primera línea que es trabajar con las conductas del TCA. Las estrategias son las mismas, se pueden adaptar las habilidades, pero el tratamiento es el mismo. ¿Qué tiempo tiene este modelo en el mercado? Tiene bastante investigación. No sabría decirte con exactitud, pero tiene bastantes, hay varios estudios de investigación de un tiempo, así que sí. No sabría decirte la fecha. Ahí con la fecha, Víctor, te la busco y te lo paso. Sí, por favor, nos lo comparte Sol y también justo por ahí solicitaban algunas recomendaciones de repente de libros o similar, así que todo lo que nos puedas hacer Dale. llegar también lo vamos a compartir con el público asistente. Creo que esas son todas las preguntas hasta el momento. Eh, Agradecerte nuevamente, Sol, por este espacio. En realidad ha sido súper enriquecedor. Por ahí, mientras van llegando de repente algunas preguntas más, quiero invitar también a las personas que se han quedado hasta este punto del taller para que puedan encender sus cámaras antes de despedirnos y poder tomarnos una pequeña foto. Y bueno, antes de pasar con ello, vamos a leer unas preguntas que van llegando. Si te parece, te leo una Y, de Lili, que dice, y ¿por acá qué dice, la incomodidad no regular ni evitar, sino explicar o aceptar? va a depender el tipo de incomodidad. Van a haber ciertos momentos en donde, eh, por ejemplo, no sé, yo estoy ante una situación donde estoy siendo abusada o estoy siendo vulnerada, va a ser normal sentir incomodidad y retirarme y evitar, ¿sí? Por ejemplo.
Ahora, el problema de estos consultantes es que ante cualquier situación de incomodidad o malestar, empiezan a querer sobrecontrolar o evitar. Ahí viene el problema. Porque ustedes tienen que evaluar, bueno, esta incomodidad, cómo es, qué haces, qué experimentás, ante qué situaciones. Ahí nosotros también tenemos que pedir detalles y ser descriptivos. Muchísimas gracias por tu respuesta, Sol. Por ahí de repente alguien más tiene alguna consulta, alguna pregunta, ya que estamos finalizando con este espacio, este es el momento. Bueno, espero que les haya servido, que haber sido clara, es mucha información. Aparte yo empiezo a hablar y acá en Argentina se me hacen las 12 de la noche. Muy Sí, clara. hay varias formaciones. Después los que me quieran hablar por privado, si me quieren escribir, yo después les recomiendo, va a depender mucho de lo que quieran aprender, de la base que tengan. Hay varios. ¿No? A ver. Sol, algo de repente que también podríamos hacer con las personas aquí interesadas, si estás de acuerdo, podríamos compartir los medios de contacto, no estaban en la Ah, dale. presentación, pero lo podemos Mira, compartir con cada uno de ellos, también si gustas ahora mismo a través sí. del chat para que puedan Esperen contactar que les pongo mi mail. y va a ser súper útil. O mi contacto, a ver si los paso. Esperen. Ahí va. Ahí está, completo. Bueno, chicos y chicas, tienen ahí el mail, el Instagram y su número de Sol para que puedan contactarla y obtener también mucha más información. Muchas gracias, Sol, por este espacio. Sé que allá en Argentina ya es sumamente tarde, se ha hecho bastante tarde, así que gracias por el esfuerzo que has tenido de estar aquí el día de hoy con nosotros. Por favor, para finalizar, le quiero pedir a las personas que están ahora presentes que puedan encender su cámara. Para quienes han participado antes, saben que suele ser el cierre para tomarnos una pequeña foto y tener el recuerdo de este espacio del día de hoy. Muchas gracias, Andrea, que encendió su cámara, Paola, Jessica, Andrea. Allí se van sumando más. Para ir cerrando con este espacio, Wendy, Maricielo, Enrique, muchas gracias. A María también, que enciende su cámara. Entonces, vamos a proceder a tomar una fotito de cierre, ¿sí? Para guardar este espacio y lo voy a tomar a la cuenta de 5, ¿ok? Quienes no pueden encender sus cámaras, de repente pueden reaccionar también con un corazoncito, como gusten, y estar aquí. Así que 1, 2, 3, 4, 5. Ahí va. Perfecto. Muchísimas gracias, Sol, nuevamente por el espacio. Muchas gracias a todas las personas que se han quedado hasta este punto del taller. Esperamos contar contigo, Sol, para otros espacios y también recordarle a todas las personas de que la próxima semana, como continuamos con nuestro programa de talleres y capacitaciones, vamos a tener un espacio para ustedes sobre el autocuidado para el terapeuta. Así que esperamos contar también con su presencia. Muchas gracias, Sol. Me despido y Gracias, Julio. Gracias por invitarme a todos los que estuvieron presentes. gracias a ti. Hasta luego. Buenas noches con todos. Chao, nos vemos. Gracias.